Revisamos negocios en imagen. Vamos a platicar con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con Gustavo Arballo. Le decía al inicio del programa que este nuevo recorte de 31,700 millones de pesos pues vuelve a significar un ajuste en el presupuesto del sector comunicaciones y transportes. Muchos proyectos que están pues ahí en el tintero, en la mesa de trabajo, pues van a tener que sufrir de alguna manera pues ajuste presupuestario. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes. Darío, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, pues ¿cómo viste el nuevo recorte y cómo va a afectar pues los proyectos en materia de infraestructura carretera, proyectos que tienen que ver con puertos, con aeropuertos, en fin, que atañen directamente a tu industria? Y fíjate que desafortunadamente ese 73% de los recortes incide en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hemos dicho que qué bueno que sea la mayor parte al gasto corriente, pero lo desafortunado en esta ocasión es que ese 73% del recorte total del gasto de inversión le corresponde a la SCT. La SCT, pues eso es lo que hace, gasto en infraestructura, estamos hablando de conservación, caminos alimentadores principalmente, y el asunto es que las principales recortes se están dando prácticamente en todos los estados. Creo que no se está escapando ninguno. Desafortunadamente Jalisco está en primer lugar, con más de 300, creo que son 374 millones de pesos de gasto de inversión, el que está recortando. Hay 7 estados con un recorte importante que va arriba de los 100 millones de pesos. Y de ahí para abajo no se escapa ninguno. Bueno, la afectación es porque la gran mayoría de las empresas, que son las pequeñas y las medianas, son a las que les pega principalmente ahora este nuevo recorte. ¿Cómo va a subsanar el gobierno y cómo va a ponerse en una posición más cómoda la industria de la construcción ante el rezago que ya estamos observando en algunos de los proyectos y ahora con este nuevo recorte que pues se cree van a trazar todavía más estos proyectos? Fíjate, Darío, que me preocupa más en este momento la incertidumbre, la volatilidad, el tema tan álgido de la falta de transparencia y corrupción que puede implicar menor posibilidad de inversión de parte del sector privado, lo cual podría agravar el tema del recorte que estamos hablando. Porque si bien es cierto, 31,000 millones de pesos no será una cantidad tan importante, estamos hablando de 2 a 3 décimas del producto, de un punto de Producto Interno Bruto. Pero recordemos que el sector privado ha estado fuertemente invirtiendo en México, en las diferentes áreas. A falta de certidumbre, a problemas de este tipo, el temor es que el mismo sector privado pudiera diferir inversiones o retraerse en este momento. Y entonces podría agravar un poco más esta situación. No, pues eso sería, digamos, el acabose, sería estar en el peor de los mundos. Por un lado, el gobierno restringiendo capital por estos ajustes presupuestarios y por el otro lado el abanico que en un momento dado le pudiera abrir al sector privado ante esta astringencia, pues también se limita aquí básicamente por un tema de inseguridad o por un tema de falta de transparencia, dices tú. Sí, falta de transparencia. Yo creo que ahorita estamos ante la gran posibilidad como gobierno, y hablo de gobierno en todos los niveles, de generar esa confianza que necesitamos para que la inversión se siga dando en este país. Y eso solamente se da si logramos generar buenos acuerdos, gobierno, sector privado, si logramos generar las condiciones para que esto siga en el camino que estamos previendo como inversión del sector privado. Hoy necesitamos ir más de la mano que nunca. A bote pronto, Gustavo, ¿cuáles ves tú que son los proyectos más vulnerables en este momento de cara al nuevo ajuste que se anunció? No, fíjate que no estamos hablando de proyectos grandes o importantes. Salvo estos estados que te digo que desafortunadamente está liderando Jalisco, y habría que preguntarse por qué, ¿Por qué Jalisco es un recorte tan fuerte de 370 millones? Y bueno, ya
De ahí hay algunos otros estados como Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Durango, México y Nuevo León son los principales. Entonces, habría que preguntarnos por qué. Y lo demás está prácticamente muy disperso en pequeñas obras. A veces podrán ir de los 500,000, 700,000, 1,000,000 de pesos. Entonces, a lo mejor ahí no nos estamos fijando en los grandes proyectos todavía, ¿no? Pero, repito, esto trae como consecuencia el afectar a un número importante de pequeñas y medianas empresas, que son a las que van dirigidas este tipo de trabajo. Hemos hablado ahorita únicamente de lo que es el efecto del recorte, estos 31,700 millones de pesos, pero ¿cómo afecta la volatilidad y la incertidumbre y sobre todo, producto de estos dos factores, pues el encarecimiento del dólar? ¿Cómo le pega en términos de insumos a la industria de la construcción? Definitivamente el tema de la depreciación de la moneda implica trasladar costos. Y digo implica trasladar costos porque eso es lo que hacemos como industria de la construcción de cara al usuario final. Entonces, sí le va a afectar, claro que le va a afectar. Pero repito, la mayor preocupación que tenemos en este momento significa certidumbre, significa confianza. Eso, es decir, ante un escenario de alta volatilidad, de un peso dólar, pues ahorita creo que andamos cerrando cerca de 19.50 el día de hoy, pues démonos cuenta que lo primero que se retrae son las inversiones. Esa situación que sucede en otra parte del mundo, pero que necesariamente nos está afectando como país, es lo que puede retrasar todavía un poco lo que pues estábamos esperando que se compensara en este año, ¿no? Por parte de inversiones del sector privado. Incertidumbre y confianza es lo que necesitan ustedes como industria, como empresarios. Pues es muy fácil, ¿no? Así en teoría, ¿qué es lo que esperarían del gobierno para tener seguridad y confianza? Creo que hoy el gobierno tiene una gran tarea, Darío. Sí, pero ¿cómo la tienen que generar? ¿Cómo generan esa confianza y esa certidumbre? Bueno, ahorita hay una excelente coyuntura a propósito de los esquemas que se están revisando para el Sistema Nacional Anticorrupción. Esa es una de ellas. Creo que esta gran coyuntura de amarrar fuerzas entre sector privado y gobierno me parece importantísimo. Podemos dar muestras de que claro que podemos hacer muchas cosas en México cuando tenemos estos elementos. Este es el momento. Yo creo que, repito, de cara al gobierno federal, y fíjate, Darío, que no nada más al gobierno federal, estamos en comunicación ahorita muy directa con los 12 estados que acaban de cambiar, o que van a cambiar en los próximos meses sus poderes ejecutivos. Y los compromisos que se han estado haciendo con nosotros como sector de la construcción han sido en el sentido de ya acabar con esas prácticas irregulares. Hay mayores compromisos y se sienten más vigilados precisamente para esto de lo que estamos hablando. Entonces, si logramos conciliar todos estos grandes intereses entre los tres niveles de gobierno, creo que podríamos dar un paso más para contrarrestar al menos un poco esto que está significando el recorte. Pues Gustavo Arballo, presidente de la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Gracias por tu tiempo, me dio mucho gusto saludarte y platicar. Al contrario, igualmente, un gusto, Darío, hasta luego. Hasta pronto.